Bien, vamos a ver de qué manera puedo calcular lo que me pedía el ejercicio, que era activa, reactiva y aparente, total. ¿Sí? Total es la que consume el circuito, o sea, estas dos impedancias que tiene que coincidir con la que entrega la fuente. Tengo distintas maneras de calcular esto. Yo puedo calcular, conozco la tensión que está aplicada sobre esta impedancia, que es 220. ¿Sí? Puedo hacer 220 dividido la impedancia de este elemento, que sería 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 34, perdón, 64. Eso me da un módulo de raíz de 100, que es 10. ¿Sí? O sea que esta corriente sería de 22 amperes, la que estaría por acá. Y acá tenemos 2 al cuadrado, que es 144. Bueno, esto sería 12 por raíz de 2. 12 por 1.4, más o menos. Estamos hablando de que 12 por 4 es más o menos 17. ¿Sí? Una corriente aproximada de 17 sería esta corriente que circula por acá. Y acá dijimos una corriente de 10 amperes. Entonces, les quiero mostrar que tengo distintas maneras de calcular esto. Entonces puedo calcular la potencia que disipa esta impedancia, que sería estos 10 amperes por los 220 volts, por el ángulo que va a haber entre esa corriente y esa tensión, que va a ser el arco tangente de 8 dividido 6, más la potencia que entrega esta impedancia, que sería 220 dividido esta corriente, que aproximadamente va a dar 17, por el coseno del ángulo que tiene esta impedancia, que es 45 grados. ¿Sí? La parte imaginaria y la real son iguales, por lo tanto, ubicamos 45 grados. Sumo esas dos potencias y obtengo la potencia del circuito. Otra manera, más sencilla, porque me está pidiendo la total, multiplico la tensión de la fuente por la corriente de la fuente por el ángulo que hay entre esa tensión y esa corriente. Entonces tengo 220 por la corriente vale 34,9 por el coseno de 50. ¿Ok? Otra manera de calcularlo distinto, saco la potencia aparente, U por I. 220 por 34,9. Le saco la parte real, o sea, la multiplico por el ángulo que hay entre la tensión que tiene un ángulo de 0 y la corriente que tiene un ángulo de menos 50. La multiplico por el coseno de 50 y me tiene que dar este valor. Tiene que darse que la potencia que entrega la fuente, o sea, U de la fuente por I de la fuente, por su respectivo coseno del ángulo que hay entre estas dos magnitudes, tiene que coincidir con la suma de las potencias de las dos cargas. De igual manera, si saco la parte imaginaria, de eso calculo el valor de potencia reactiva. Hago 220 por 34,9 por el seno de 50 grados y me tendría que dar 5.880 volt-ampere reactivo, que es la potencia reactiva, que es lo que quiero bajar. Y la potencia aparente va a ser la tensión de la fuente por la corriente de la fuente, o sea, 220 por 34,9, que eso me da teóricamente 7.676 volt-ampere. Hasta ahí calculé la potencia activa, reactiva y aparente. Como ven, hay varias maneras para calcularlo. La que les quede más cómoda, la utilizan para calcular. Ahora vamos acá a ver cómo hacer para compensar el factor de potencia. Para eso tendría que volver a la presentación. O sea, lo que voy a hacer es conectar un capacitor en paralelo con esas dos cargas, ¿sí? De manera que consuma una potencia reactiva y de esa manera restarle a este reactivo una determinada cantidad Q sub C, la potencia reactiva del capacitor, tal que, a ver dónde teníamos la presentación que vimos hoy. Bien, entonces hay que calcular un valor de QC, no, había otra presentación mejor. Esto, voy a calcular el valor de QC
¿sí?, de este capacitor, que me va a bajar la potencia reactiva total del circuito, que antes tenía un ángulo phi y va a pasar a tener un ángulo phi prima. Yo conozco el coseno de phi al que quiero llegar, o sea, conozco el coseno de phi prima. Me dice el enunciado, ¿dónde estaba esto? Acá, perdón, acá. El enunciado me dice un coseno phi de 0,9 en atraso. Eso es mi objetivo, o sea, un coseno phi inductivo, ¿sí? O sea, inductivo significa de este tipo, o sea que la potencia reactiva va a seguir siendo inductiva, porque si no podría trazar también un coseno phi capacitivo, donde S esté por acá y la potencia reactiva esté para acá, sea negativa, que también tenga un coseno phi de 0,9, o sea que P dividido S me dé 0,9, pero en ese caso no sería un coseno phi en atraso, sería en adelanto, sería una instalación resistivo capacitiva. Estaría sobrecompensando más allá de lo necesario. Entonces estaría poniendo un capacitor más grande. En vez de comprar un capacitor de, no sé, 30 o 45 microfaradios, estaría comprando un capacitor de 60 o 90 microfaradios, con lo cual estaría gastando más plata, cosa que no necesito. Y además, para que sepan, la potencia reactiva capacitiva en los medidores normales, digamos, no se registra. O sea que si yo me sobrecompenso, no se registra eso. Pero el problema acá es que estaría gastando plata además en capacitores, porque estaría comprando capacitores más grandes. Compenso para que para que la instalación siga siendo algo inductiva, pero no pagar penalización. Sí, en este caso, con un coseno phi 0,9 es suficiente, según el enunciado del ejercicio. Entonces, bien, tengo que calcular este QC. ¿QC cuánto vale? Vamos a ver este gráfico. La Q original que había, que va de P a S, era 5.880. ¿Sí? Esos 5.880 es lo mismo que hacer, o sea, este cateto es lo mismo que hacer P por la tangente de phi, ¿sí? P por la tangente de phi. En este caso, phi era conocido, valía 90 grados, perdón, 90, quiero decir 50 grados, discúlpeme. 50 grados, que es el ángulo que hay de la corriente hacia la tensión. Siempre cuando expresamos coseno phi o un ángulo, lo relacionamos, lo tomamos del fasor corriente hacia el fasor tensión. O sea que si la corriente atrasa, el ángulo es positivo. O sea, para nosotros es un coseno phi de 50, un ángulo phi de 50 grados, lo que tenemos en el circuito. Entonces, bien, dijimos P por tangente de phi, P por tangente de 50 grados va a ser la potencia reactiva que tenemos, que conocemos cuánto vale. La que quiero llegar es una potencia, sé que desconozco el valor, pero sé que el phi nuevo, el nuevo factor o el nuevo coseno phi, el nuevo factor de potencia tiene que ser igual al coseno phi de este ángulo phi prima. Y ese coseno phi tiene que valer, o ese factor de potencia tiene que valer 0,9. Por tanto, este valor al que quiero llegar va a ser la potencia, este cateto, por el arco, por la tangente de este phi prima. ¿Sí? ¿Y el phi prima cuánto vale? Dijimos que el coseno de phi era 0,9 al que quería llegar. Yo quiero obtener un coseno de phi de 0,9. Entonces, ¿el phi cuál va a ser? Va a ser el arco tangente de 0,9. Ese va a ser phi prima. Arco coseno. Va a ser el arco coseno de 0,9. Arco coseno. Arco coseno, ¿sí? Ah, ok. No sé si se escuchó mal por el sonido, digamos, Sí. pero es arco coseno. Sí, sí. Entonces, P por tangente phi era la Q que ya teníamos. P por tangente de phi prima es la Q que yo quiero obtener, que es la que ya teníamos, menos la del capacitor. De ahí, de esa cuenta, como yo ya calculé este valor de Q,
me daba 5.880, si no me equivoco, donde estaba acá 5.880, esto es 5.880, la P la conozco, es dato, valía 4.934, y Φ', el arco coseno de 0,9. Y esto es igual a QL menos QC. De acá voy a despejar el valor de QC. Con esta ecuación, P por tangente Φ', obtengo cuánto vale QC. No está expresado acá, no está desarrollado, quizás sí esté expresado acá. A ver. No, acá está directamente despejado el valor de capacitor. Acá está. Acá está la expresión. La potencia reactiva que tiene que entregar el capacitor, que va a estar conectado en paralelo con la carga, es la potencia activa por la diferencia de las tangentes Φ. La deseada menos la que tengo. ¿Sí? Es P por tangente Φ' menos tangente Φ. Entonces, volviendo al ejercicio, esta expresión es igual al valor QC. Y QC no es ni más ni menos que, si yo pongo un capacitor en paralelo a la fuente, cuadro de texto, el valor de Q sub C va a ser igual a la tensión va a ser igual a la tensión del capacitor por la corriente del capacitor por el seno del ángulo que hay entre el fasor de tensión aplicado al capacitor y el fasor corriente aplicado al capacitor. Vamos a poder denotar esto como magnitud fasorial, subrayándolo. Esto es el problema de no tener un pizarrón. Pero bueno. Esta es la expresión de potencia por definición de un capacitor. Ahora bien, en el capacitor, ¿qué pasa? La tensión adelanta 90 grados la corriente. Perdón, la corriente adelanta 90 grados la tensión, ¿no? Con lo cual, acá hay un ángulo de 90 grados. Con lo cual, este seno vale 1. Ahora, QC entonces va a ser, la potencia del capacitor va a ser igual a la tensión del capacitor por la corriente del capacitor. La corriente del capacitor yo la puedo expresar la tensión que tiene aplicado el capacitor dividido la reactancia del capacitor. Entonces, QC me queda igual a UC al cuadrado dividido XC. Por otro lado, XC es igual a 1 sobre omega por C. ¿Sí? Si despejo acá, entonces me queda que QC es igual a la tensión de la fuente al cuadrado por omega por C. QC lo calculamos gráficamente, la tensión de la fuente es dato, es 220 volt, la pulsación también, porque la frecuencia es 50 Hz, por lo tanto la pulsación es 2pi por frecuencia. Despejo el valor del capacitor. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que está expresado en esta expresión? ¿No? En esta expresión resume todos esos pasos y directamente me tira la fórmula del capacitor, del valor del capacitor. Pero yo partí de, bueno, acá está esta expresión, u al cuadrado sobre xc, igual a u al cuadrado sobre omega c, y después despejo c, ¿no? Está, pero para que les quede claro dónde sale, y de ahí despejo el valor del capacitor, que es dato, porque ya conozco este término, ¿sí? Y conozco la tensión y conozco omega, despejo el valor del capacitor que tengo que poner, es un capacitor de 230 microfaradios.
¿Duda con eso? Esta es una forma Ahí en el ejercicio de las Q no le ponía bien los subíndices. Ojo, no se compliquen. No sé si lo puedes compartir de nuevo, Víctor. Me parece que los subíndices de las Q, que es lo más importante, creo que estaban medio mal puestos. acá. Sí, ahí donde dice P por tangente de phi no es QL. Esto era el Q que teníamos inicial, digamos. Sí. ¿Sí? Después P por tangente Bueno, de pasa phi que lo prima. llamé, fíjate que en este caso yo lo llamé QL. Sí, pero después QL, sí, porque después es el Q prima, nosotros le ponemos. Al Q' lo llamé Q. Sí, por eso, bueno, sí, hubo un poco de cambio, sí. Pero no es Q de una inductancia, es el Q inicial, digamos. Sí. Sí, y el Q que no tiene nada sería el Q final. Y el Q sub C es el Q del capacitor. ¿Sí? No sé, lo quería nombrar por las dudas. No es Q de una inductancia ese Q sub N. Nada más. Válida la aclaración. Generalmente uno cuando tiene, hoy día se utilizan para medición de factor de potencia, medición de energía, de potencia consumida, se utilizan medidores electrónicos. El medidor electrónico lo que hace es mide por un lado la energía, o sea, contabiliza la energía que va consumiendo uno durante un periodo de facturación, bimestral o mensual, de acuerdo a qué categoría tarifaria tenga. Si es un usuario residencial o es un usuario de más de 10 kilowatts, sería mensual. Y ese medidor registra la cantidad de energía consumida. Además, registra algo que se llama capacidad de suministro, que es algo así como la potencia. Es el máximo valor de potencia registrada en un lapso de 15 minutos, durante todo el periodo que le facturaron a uno, al cliente. Se lo llama capacidad de suministro, representa potencia promedio. O sea que yo la potencia, si yo contrato una potencia de 20 kilowatts, me puedo pasar por 2 o 3 minutos, puedo pasarme a 30, por ejemplo, por 2 o 3 minutos. Pero no mucho más, porque si no, en ese periodo de 15 minutos va a saltar una potencia promedio mayor a 20 y me van a cobrar la potencia o la capacidad de suministro realmente registrada por los medidores de la empresa. Y además de eso me van a aplicar una penalización por haber declarado una potencia menor, una capacidad de suministro menor a la que realmente estoy usando. La capacidad de suministro es como si fuese la potencia. Y la potencia no se mide en forma instantánea porque es un valor que varía, es una magnitud derivada, varía en cada delta t, digamos, varía segundo a segundo, milisegundo a milisegundo. Entonces, una manera que tienen las empresas para medir la potencia es tomar un lapso de tiempo, medir la energía consumida en ese lapso de tiempo y dividirla por el tiempo, por ese tiempo. De esa manera se obtiene una estimación, una representación de la potencia que yo estoy usando, digamos. Entonces el medidor todo el tiempo registra, ¿sí? Y mantiene en la memoria el máximo de la potencia consumida durante todo ese bimestre o mes, durante todo el periodo de facturación. Y además, lo que hace, integra el módulo de la energía reactiva. Lo cuentan, entre comillas, como energía reactiva, perdón, de la potencia reactiva. Lo cuentan entre paréntesis, lo muestran en la factura como energía reactiva. Si yo leo una factura, a ver si tengo una... ¿Tenés una factura por ahí de Enor para mostrar? Si encontrás algún ejemplo en Google, en la página de Enor, seguramente debe haber alguna. Bueno, busco una, no tengo acá, me voy a poner a buscar. En la página de Enor seguramente debe haber algún ejemplo de factura para que sepan de lo que estamos hablando y vean una cosa práctica, digamos. Déjame que me fije. Van a ver que aparece un cargo que es capacidad de suministro o potencia, otro cargo que es consumo o energía,
Y si tienen un medidor electrónico, que la mayoría de hoy de los medidores son electrónicos, va a decir energía reactiva. En realidad no es una energía, es la integral de la potencia reactiva a lo largo de todo ese tiempo, digamos, ¿no? De la potencia reactiva inductiva a lo largo de todo ese tiempo. La relación entre la energía activa y la energía reactiva es lo que es la tangente de phi, o indirectamente sacan el factor de potencia, ¿sí? De esa manera las distribuidoras aplican o calculan el factor de potencia. Otra manera que usaban antes, ya hoy se usa muy poco con los medidores digitales, eso prácticamente dejó de usarse, pero si queda todavía algún medidor de disco, algún de los medidores viejos, digamos, de los discos que giraban y contabilizaban energía, lo que hacía la empresa distribuidora, tocaba el timbre al usuario y le dice: mire, tenemos que hacer unas pequeñas mediciones para verificar que todo está bien. Le decían al usuario, decía: usted prenda todo. Y los tipos lo que te hacían, te medían tensión y corriente, y por otro lado registraban en el medidor cuánta energía contabilizabas. Entonces trataban de mantener, te decía, que mantenga un consumo constante durante un periodo, no sé, 5 minutos o lo que sea. Entonces te calculaban la energía que vos calculaste, que vos tomaste en ese periodo de tiempo, y te lo dividían por la corriente y la tensión, producto de corriente y tensión. Y de esa manera hacían una cuenta de P sobre S. ¿Sí? O sea, supongamos que calculaban durante 5 minutos que uno consumió, no sé, 100 kilowatt-hora. ¿Sí? Lo dividían por el tiempo y obtenían los kilowatts, la potencia media de ese periodo. Y eso lo dividían por la potencia aparente, U por I. Y de esa manera sacaban el factor de potencia. Eso, muchas quejas por los usuarios, porque además tienen que cumplir con ciertos procedimientos, y esa medición por ahí no es la más representativa del consumo de la instalación. Con los medidores electrónicos, o sea, cobrando el factor de potencia en función de la energía reactiva, energía entre comillas, en función de la integral de la potencia reactiva durante todo el periodo de facturación, un mes o 2 meses, según el tipo de cliente. Entre esa energía reactiva y la energía activa, que es la que realmente el usuario consumió y que se le factura, se sacaba el factor de potencia, ¿sí? Se sacaba el ángulo phi, con eso el coseno phi del factor de potencia, y se aplicaba o no un recargo. Se aplica, mejor dicho, o no un recargo. Y en función de esos valores disponibles, uno tiene que saber cómo calcular el capacitor que tiene que colocar en la instalación. Nosotros lo vamos a hacer por ahora con potencia, no con energía. ¿Sí? Pero de todas maneras se los dejo, les voy a dejar un ejercicio para que lo piensen, cómo calcular un valor de un capacitor de una instalación sencilla. Obviamente, si ustedes tienen como dato los consumos de energía en ese periodo, sabiendo que la energía es P por tiempo, y la energía se mide en kilowatt-hora. No me la midan en joule, no me la midan en kilogramos segundo por metro cuadrado, nada. Kilowatt-hora, ¿sí? Esa es la unidad de energía que se utiliza para facturar energía eléctrica, o lo que a veces los periodistas llaman kilovatios o no sé qué, bueno, es el kilowatt-hora, es lo que la empresa distribuidora cobra por eso. ¿Alguna duda de eso? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro eso más o menos? Perfecto. Bueno, la verdad que los admiro. La verdad que para prestar atención así a alguien que habla en el aire, sin un pizarrón, sin nada, es una virtud grande de ustedes, digamos. Volvemos a los ejercicios. Una cosa que yo siempre menciono, que la potencia, digamos, es la velocidad con la que uno toma energía de la red, ¿no? Joule sobre segundo son watt. O sea que la potencia me da una idea de con qué velocidad yo estoy tomando energía. No es lo mismo tomar energía durante, no sé, a ver, ponerle 10, no sé, por decir algo, 10 kilowatt hora durante
5 días, por decir algo, que tomarlo durante 2 horas. O sea, yo para entregar esa misma cantidad de energía voy a necesitar una instalación mucho más importante, ¿no? Porque va a circular una corriente mucho más importante durante menos tiempo. Pero la instalación va a tener que estar para que en ese momento pueda entregar esa energía. O sea que es por eso que no, cuando el consumo es muy alto, yo necesito saberlo porque la instalación no la puedo dimensionar por energía. Necesito saber en cuánto tiempo tengo que suministrarla. Necesito, yo por un cierto caudal de agua, el diámetro de la cañería sí va a depender de ese caudal, pero en cuánto tiempo se lo voy a tener que enviar. Si yo tengo una semana para mandar, no sé, 10.000 litros de agua, no es lo mismo que se lo tengo que mandar en 2 horas. Entonces la instalación tiene que estar preparada para suministrar esa energía, pero en ese tiempo. ¿Sí? Por eso es importante y por eso que los grandes consumos no solo pagan por energía, sino que abonan una factura también por potencia, porque me están obligando a mí a dimensionar la instalación para eso. Yo acá tengo no sé si esto es un PDF, Víctor, con lo que es un análisis de una facturación. No sé si querés, Dale, querés que lo muestre, pero... A ver. ¿Tarifa 2 o tarifa 3? Es un Woody. Es otra cosa, pero bueno, busqué algo rápido. Dale. Ahí te habilité compartir. Se ve ahí. Sí, tenés que agrandarle un poco porque los números no se ven un poco. Ahí. A ver. Claro, lo que hay que aclarar es que la energía está dividida en bandas horarias en este caso, ¿no? Esto es no es un tarifa 2 o un tarifa 1, sino que paga por bandas horarias, según si le utiliza la energía a la madrugada, a la noche o el resto del día. Exactamente. Después, más adelante, cuando expliquemos generadores, se van a dar cuenta por qué esa diferencia en los costos en las bandas horarias. Por ahora, Delon como que es así y punto. Exactamente, pongan energía activa en pico, en resto y en valle. O sea, no es lo mismo, básicamente, no es lo mismo consumir energía cuando están todos durmiendo que cuando todos la están usando, ¿no? Es por eso. Y la potencia se paga en pico teóricamente la energía es más cara cuando todo el mundo la está usando, cuando hay más demanda y se requiere generar más energía y entonces se requiere llamar a más generadores para que estén inyectando potencia en la red, ¿no? Y esos generadores que se van llamando son cada vez más caros. Es una oferta-demanda, ¿no? O sea, es más caro cuanto más falte. O sea, cuando todos usan algo va a subir el precio, como cuando pasa con el dólar. Cuando todos quieren dólar, el precio del dólar se va para arriba. Básicamente pasa lo mismo. O sea, cuando todos buscan un bien o algo, entonces ese bien es más valioso y por ende más caro. Si ese bien sobra a la noche, nadie usa la instalación eléctrica, están todos durmiendo, o sea, yo puedo, sobra energía, puedo despachar una máquina con máquinas eficientes, sea suficiente, entonces el valor es menor. ¿Sí? Bueno, un poco eso, el exceso de potencia, en hora pico, fuera de pico, bueno, acá se paga un montón de cosas, se analiza por bandas horarias, lo que decía Víctor, y en función de eso se paga más o menos. O sea, pero bueno, básicamente tenemos es eso. Dos cosas que se pagan, ¿no? Energía activa y potencia. ¿No tenías ahí el registro de energía reactiva? ¿No había ahí? Sí, excesos de energía, a ver, quedan 9 minutos, todavía tenemos, a ver. Mostrarles la energía reactiva, cómo está marcada la tarifa y nada más. Seguramente tiene que estar mostrada en algún lado. Acá está exceso de potencia, fuera de pico, bueno, acá estaban los excesos y acá estaba exceso de energía reactiva. Ahí abajo está la energía reactiva medida 10.278.53 kVAR. Acá. ¿Sí? No, ese es importe, perdón. Esto No es sé cuál es el importe, consumo. esto es El consumo importe. es Y tiene que estar acá, hay que ver. Acá, energía izquierda, reactiva, exacto, acá marca está. 0. Acá energía reactiva está marcando 0. No, fíjate que abajo del 0 hay un 156.358 que también es energía reactiva. Acá de este lado.
Sí, sí, en la columna consumo, Sí, dice la primera EAP, que debe ser energía activa, no sé qué. activa promedio. Después está Energía, energía reactiva, que no sé qué es eso, que marca y cero. Y después, después abajo hay otra energía acá, reactiva, que es la que sí midieron, que es sí, 156.538 kVAR. sí, todo esto es reactivo. Sí, Energía hay que ver bien activa, qué significan esos conceptos, sí, porque no, hay que no es ver una eso. factura ni de norte ni de sur, esa la Por analizaste eso, vos, sabrás vos qué es eso. encontré esta, después, bueno, voy a buscar alguno un poco mejor para la clase que viene y que esté mejor, más detallado. Encontré esta ahora. Pero ahí en función de esos valores le calcularon un coseno phi, se ve bien grande ahí arriba de todo a la derecha, Acá, concepto, coseno phi 0,693 y el exigido sí, 0,95. sí, Así que le deben aplicar un lindo recargo, a ver en el importe cuánto le aplicaron de penalización. no sé si lo dice acá. Sí, sí, Ajuste tiene que por estar el interés importe. mora, energía Exceso de reactiva. energía reactiva, creo que son 10.278, bueno, no es tanto. Hay que ver de cuándo es esta factura también, ¿no? A lo mejor es el año 2014 10.000 y pesos, hoy es sí, 10 a veces ver. más caro, pero 2017. 2017. 10.000 pesos sobre 230.000 pesos, ¿no? No es tanto Ujú. lo que le aplicaron acá. No, Se pero ve bueno, consumir poca potencia, pero este es un un reactivo muy Goody, bajo, un de Goody. media tensión. Bueno, Ok, bueno, ¿puedo compartir yo ahora? ¿Seguimos? sí, sí. Bueno, vamos al ejercicio que sigue, que es un ejercicio un poquitito... No, perdón, este no es el que yo pensaba, es el 204. Este de Era un, T, vuelta, similar al era que un explicó T3, era un Ariel. T3, era un T3 en media tensión ese que estábamos viendo, la factura esa. ¿De qué provincia es eso? Porque no es Ahora de lo Lampa busco. eso, no, no sé. No, no, Camesa, ¿Qué no sé. empresa A es? ver. H y F dice, pero ese debe ser el Ah, generador. pero ahí no estás pagando, ahí seguramente debe ser una factura de energía, no debe estar pagando, cuando uno es un gran usuario, paga a dos. Por un lado le paga a Camesa y por otro lado le paga a la empresa distribuidora A la como un distribuidora. peaje. Pero bueno, no los mareemos, después lo vamos a explicar más adelante sobre el final de la cursada, esas Sí, cosas. sí. Ya cuando se tengan noción bien clara de qué es una red eléctrica y cómo funciona. Porque eso, si uno entiende cómo funciona la red eléctrica, es medio complicado explicar eso. Bien, vamos con este ejercicio, el 204. El 204 es muy parecido, es idéntico prácticamente al que les explicó Ariel. Tengo una resistencia en serie de 1 ohm y que tiene en serie dos impedancias en paralela. Por un lado, un capacitor que vale J10 y por otro lado, una impedancia que vale 5 más J10. Es una impedancia tipo resistivo inductiva. Y de vuelta pide calcular las potencias activas, reactivas y aparentes. O sea, la resolución es igual. Acá está planteado con un cuadrito para que se vea bien la potencia en cada uno de los elementos, en las dos resistencias, en la inductancia, en el capacitor y en la fuente. Sí, todos los elementos que están en el circuito. Calcula la impedancia equivalente como 1 ohm más el paralelo de estas dos, ¿sí? Que es 1 sobre J10, que es el capacitor, más 1 sobre 5 más J10, ¿sí? Más 1 sobre 5 más J10. Todo eso a la menos 1, y acuérdense que se lo teníamos que sumar a este ohm que teníamos acá, y ahí me da la impedancia equivalente. Con la impedancia equivalente saco la corriente, y después tengo la tensión de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia, que es la caída de tensión que aparece sobre el capacitor y sobre esta resistencia RL, sobre esta impedancia RL, perdón. Fíjense en que hago la corriente y C igual. ¿Dónde calculé UAB? No la calculé en ningún lado acá UAB.
perdón, la caída de tensión sobre el capacitor. Eso es lo que veo que no está calculado y me está faltando. Pero bueno, sería esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá, la tensión de la fuente menos la caída de la resistencia, será la tensión que aplica al capacitor, tanto al capacitor como para esta impedancia R. ¿Sí? Esto que está entre paréntesis es la caída de tensión que se da sobre el capacitor y la caída de tensión que se da sobre la ZRL. Y de esa manera, esa tensión dividido la impedancia del capacitor me da la corriente del capacitor, y la misma tensión dividido la impedancia RL me da la corriente por el elemento RL. Y en función de esas corrientes y tensiones, calculo las P, Q y S. Esto lo tienen en el link que les pasé como ejercicio resuelto, ¿sí? Cómo va calculando las potencias P, potencia activa, reactiva y aparente de cada uno de los elementos. Lo que sí es importante acá destacar, la potencia total de todos los elementos tiene que ser igual a la potencia puesta en juego por la instalación. Acá se hizo directamente la suma, ¿sí? Esto es 18, acá no es un menos, acá es un más, maldición. Es 18.5 más 369.8, 388.3 es la potencia total de la fuente, que tiene que coincidir con 4.3 por 100 por el coseno de 25,5. Y acá está la potencia reactiva total, obviamente las resistencias reactivo, está la de la resistencia, perdón, la de inductancia, la del capacitor, y en definitiva la que entrega la fuente. Acá está puesto un K que no sé por qué está un error, voy a tener que corregir un par de cosas acá y volver a subirlo. Es impresionante la cantidad de errores que encuentra Ariel cuando empieza a revisar estos detalles. Las pavadas que se le escapan a uno son terribles. Y después tenemos acá las impedancias aparentes. Esto téngalo muy presente de acá hasta fin del cuatrimestre. Las impedancias, perdón, maldición. Las potencias aparentes no se pueden sumar algebraicamente. No se pueden sumar algebraicamente. Esta potencia de 430 no es 18,5 más 369,8 más 740 más 925. El que me ponga eso en un examen tiene ese punto mal. ¿Sí? La potencia aparente total es P al cuadrado más Q al cuadrado raíz. Es esta expresión. De ninguna manera se pueden sumar las potencias aparentes.